Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Seguramente estés de acuerdo conmigo de que, hablando incluso entre amigos, siempre existe ese instinto, por decirlo de algún modo, de esconder los fracasos. Y más en la actualidad, porque si el postureo ya se practicaba desde tiempos inmemoriales, más recientemente se ha convertido en una verdadera industria del engaño y la ocultación. Y a todo nivel esto, ¿eh? Es que la gente quiere ser exitosa, guapa, adinerada y todas esas cosas que se asocian con la felicidad. Y por tanto sienten una atracción especial por todo aquello que les pueda llevar en ese sentido, ¿no? Y a la vez pretenden alejarse incluso de la idea de hacer o decir algo que sea percibido por los demás como que uno no va en la dirección correcta, ¿verdad? Por eso se suelen contar las cosas que salen bien y no tanto los fallos o lo que sale mal. Por el que dirán, ¿verdad? Eso es muy potente y beneficia más trabajar la imagen personal en la línea de conseguir aprobación, admiración o directamente despertar envidia que mostrar la mínima debilidad, del tipo que sea. Pero este audio no tiene la intención de profundizar en por qué se hacen las cosas de una u otra forma, y solo busca hacer hincapié en que existe la conducta de siempre contar solo las ganadas, pero también hay un camino menos transitado, el de cuando contamos también o confesamos de alguna forma las perdidas, ¿no? Que ojo, no es cuestión de estar pregonándolas a los cuatro vientos, porque no tiene sentido ser un masoquista del fracaso, pero habiéndolo vivido en alguna ocasión, al menos hay que tener la decencia de no dar vuelta a las historias, no darlas vuelta y mentir sobre ellas cuando hay algo que nos ha dolido y de lo que toca aprender para no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Así que hoy te voy a contar una de esas perdidas que me tocó vivir allá por 1996. Como ya había contado en algún episodio anterior, siempre me gustó lo relativo a la publicidad y sobre todo la que tenía que ver con la televisión. Así que en los noventas me presenté a varias agencias y gracias a mi obesidad me resultó bastante fácil participar en algunas producciones variadas. Era una actividad que desarrollaba en ratos libres, así que en ocasiones fui elegido, pero no pude asistir al rodaje. Y por ejemplo recuerdo ahora mismo un caso que me dio la verdad mucha pena porque se trataba de una muy famosa bebida refrescante de color oscuro y que bueno, seguramente te la estarás imaginando, ¿no? También se dieron situaciones como las que contaba en el episodio número 167 de este mismo podcast que llamé Ser honesto cuesta dinero, pero no me puedo quejar porque en otra serie de ocasiones, ya fuera como coprotagonista o incluso figurante, pude participar en publicidades para marcas importantes a nivel local y también internacional, que es el caso de la anécdota de hoy. Como había dicho en otra oportunidad, pesar casi 150 kilos y tener, bueno, ojos azules, en ocasiones jugaba a favor, ¿eh? Y por eso más de una vez no tenía que asistir a los castings ni perder horas en largas colas para hacer una prueba. Obviamente cuando el papel exigía interpretación con guión, el filtro ya era, bueno, más exigente. Tenía que asistir personalmente y confieso que lo de recordar textos aprendidos a la carrera unos minutos antes de una prueba, la verdad lo llevaba bastante mal. Por eso siempre admiré a esos profesionales que rápidamente se leen algo y son capaces de repetirlo como si lo hubieran escrito ellos mismos. Yo era un simple amateur, o incluso menos, aprendiz de amateur quizá, por lo que normalmente conseguía papeles sin locución
Y lo que se me daba bien era hacer gestos, poner caras, que sumadas a, digamos, mis características físicas, encajaban en situaciones varias para cosas concretas, ¿no? Por eso cuando llamaban a la agencia buscando candidato para alguna cosa, solo con ver mis fotos o un video, muchas veces me llamaban directamente para ir a rodar y me evitaba ese pesado filtro que son los castings, ¿no? De todos modos, cada tanto iba alguno, tengo que decir, pero siempre tenía al tanto a los responsables de las agencias con las que trabajaba para que tuvieran anotados mis horarios y mi disponibilidad, ¿no? Para que no perdieran tiempo ellos ni tampoco me lo hicieran perder a mí, ¿no? Y hacia 1996 mi vida, entre comillas, artística se fue complicando porque antes tenía más disponibilidad, pero después que me puse al frente de una papelería de cara al público y a jornada completa, eso redujo muchísimo mis posibilidades, pero bueno, incluso así las tuve y una de ellas es la que te voy a contar a continuación. No recuerdo en qué mes del año fue, pero no era verano, ¿eh? Los días eran más bien cortos y llegaba a casa cada noche, la verdad, muy cansado, ¿no? Es que mi jornada laboral comenzaba más o menos a las 8 de la mañana, a veces un poquito antes, y transcurría sin interrupción hasta las 8 de la tarde o algo más, ¿eh? Y esto de lunes a sábado. Pero en fechas especiales también podía incluir los domingos, con lo que las semanas normales, normales entre comillas, eran de más de 70 horas. Y algunas también, cuando estaban los domingos, que tenía que trabajar también el domingo, eran de más de 80 horas. Eso obviamente no me dejaba tiempo prácticamente para nada, pero aún así, cierto día recibí la llamada de la agencia con la que, bueno, más veces había trabajado y me ofrecieron participar en una publicidad que pintaba interesante. Me explicaron de qué se trataba y a la responsable le recordé que en mi nueva etapa como autónomo y de cara al público no me podía dar el lujo de cerrar unas horas porque directamente no tenía quien me sustituyera, ¿no? La cuestión es que me querían a mí como parte de esa publicidad para una secuencia concreta en la que encajaba se ve a las mil maravillas y quien normalmente me contrataba dijo las palabras mágicas, ¿no? Que no tenía que ir a ningún casting. Qué bueno eso, ¿no? Que ya me conocían y que solo tendría que ir a rodar la escena, que sería de noche, pero no muy tarde, ¿no? Aquello ya me había comenzado a interesar, porque más allá del dinero, a pesar de que no era un papel protagónico porque aparecían muchas otras personas, tampoco era para despreciarlo, ¿no? No obstante, probablemente haya dudado en el teléfono porque yo estaba en otra cosa, ¿no? Y esta persona se ve que lo notó y dio un paso más para convencerme y me dijo que si yo quería, pondrían un coche de la productora a mi disposición para que me pasara a buscar por la puerta de casa y que al terminar el trabajo me llevara otra vez, ¿no? A casa, obviamente. Yo tenía claro que tras 12 horas de pie ininterrumpido, iba a estar fundido, ¿no? De noche como cada día, pero aquello era una oportunidad, así que sabiendo más o menos lo que se pagaba el papel, acepté. Y confieso que estaba entusiasmado porque siempre me atrajo bastante esto del detrás de cámaras y disfrutaba mucho de todo el proceso, así como los detalles, ¿no? Que conllevan un rodaje que son muchos y a la vez interesantes. Y no recuerdo cuánto tiempo pasó desde la llamada que me hizo la agencia hasta el momento de la filmación, ni tampoco qué día de la semana ocurrió, pero tengo claro que no fue un fin de semana y que no era verano porque tras cerrar el negocio pasadas las 20 horas regresé caminando a casa, como cada día, ¿no? Por lo menos un tiempo, y era de noche. No tuve tiempo para nada y ya estaba ahí tocando a la puerta la persona que venía a recogerme y que me iba a acercar hasta el sitio donde se iba a llevar a cabo la producción en cuestión, ¿no? Y este era un señor bastante veterano, pero de pelo blanco, recuerdo, y del coche
que tengo clara perfectamente marca y modelo. Bueno, no tiene sentido mencionarlo, solo diré que era normalito, un coche normalito. No te vayas a pensar de que me habían mandado una limusina, ¿no? Yo tenía claro quién era, un don nadie que hacía aquello por hobby y de paso, con eso podía ingresar algún dinerito extra. Pero aquella noche era una pieza importante y necesaria para armar un rompecabezas que, finalizado y expuesto al gran público, iba a reportar muchísimo dinero al anunciante. Hablando de eso, y como se dice, la información es poder, por lo que normalmente hay que darla, digamos, solo la necesaria, ¿no? Y este caso no fue la excepción porque sobre lo que iba a hacer o para quién, yo sabía lo mínimo, ¿no? Y por eso me llevé una sorpresa que después, en un rato, te voy a comentar. Bien, volvemos al veterano que me habían enviado como chofer. Yo conducía ya en ese momento, hacía más de 10 años, y soy de los que no me gusta que me lleven. Si puedo yo llevar mi coche y conducir yo, siempre lo hago y lo hacía, ¿no? Pero tengo que decir que ese día accedí, aquella noche, ¿no? Porque mi coche estaba teniendo algún problema técnico y hasta que lo arreglara, prefería usarlo solo cuando había sol, vamos a decirlo así, o cuando era de día, ¿no? Y si escuchaste el episodio número 160 que llamé Regreso Divino, vas a entender perfectamente por qué quería evitarme sorpresas, sobre todo en la madrugada. Después de una media hora de viaje, más o menos, quizá un poquito menos, llegamos al lugar que me habían indicado que era una institución deportiva. Y allí mi chofer ocasional se convirtió en una especie de guía turístico, porque aquel lugar era bastante grande, y entonces me hizo toda una recorrida ahí por varias estancias hasta llegar al salón donde estaba todo listo, para dar inicio al rodaje de la escena específica que me tocaba hacer a mí. Yo no sé si antes había grabado a alguien más, ¿no? Pero bueno, yo estaba a esa hora ahí y estaba todo pronto. Como siempre, los saludos de rigor, alguna presentación, que siempre hay, y enseguida una chica empezó a hacerme un maquillaje leve, sobre todo para quitar los brillos en la frente, ¿no? que suelen ocurrir. Mientras los que dirigían todo ahí el asunto me iban explicando en qué consistía la escena, cómo se iba a hacer y qué tenía que hacer yo específicamente. Era sencillo y, como siempre, se trataba básicamente de probar algo, mirando a cámara en este caso, gesticular, reaccionar a través de expresiones faciales y, evidentemente, buscar un impacto directo en el televidente para que al verlo la persona saliera corriendo a comprar ese producto, ¿no? Y todo fue bien. Creo que como mucho hicimos 3 tomas de unos 10 segundos cada una y eligieron la mejor. Obviamente, para conseguir esos 30 segundos, a pesar de tener todo listo cuando yo había llegado, igual nos tomamos como unos 45 minutos o incluso una hora, porque bueno, ya se sabe, ¿no? Todo lleva pruebas, te pones ahí frente a la cámara, a veces hay que variar la iluminación, en fin, cómo se coloca la cámara y muchos otros detalles que incluyen no solo al protagonista, ¿verdad? Que en ese caso era yo en ese momento, sino también todos los elementos y el entorno que comprende la escena, ¿no? Pero como dije, fue rápido, quedaron conformes, yo también, y hubo aplausos al final, como siempre suele ocurrir cuando el trabajo queda bien hecho, ¿no? Entonces me despedí de las personas con las que había trabajado y el veterano me llevó de vuelta a casa. A esa altura confieso que tenía unas ganas locas de cenar, porque durante el día apenas podía probar bocado, y es que no tenía tiempo para nada, incluso una visita rápida al lavabo en muchas ocasiones se hacía tarea casi imposible. El problema es que el horario que yo hacía era corrido, ¿no? Unas 12 horas sin parar y había clientes ahí continuamente, por lo que más de una vez tenía que pedirle ayuda a mi vecino para que hiciera de vigilante ahí un par de minutos, mientras yo cumplía con esas irrenunciables cuestiones fisiológicas que solemos tener que hacer, ¿no? Y hablando de cenar,
el carnicero, mi vecino, me vendía unos chuletones que eran espectaculares, ¿no? Y con eso recuperaba las energías gastadas durante la jornada y me armaba muy bien de fuerzas para la siguiente, ¿no? Así que aquella noche, como otras, después de mi pasaje por el mundo artístico, la rutina se adueñó nuevamente de mi vida y así continuó algunos días más, hasta que la publicidad, que como dije tenía varias piezas en las que participaban otras personas, quedó lista y comenzó a difundirse en los canales de televisión. No tardó mucho tiempo entonces en que, como cada día, comenzaron a llegar clientes a la papelería, pero ya en la charla me decían que se habían sorprendido al verme en una publicidad en la tele, ¿no? Y era lógico, prácticamente nadie sabía que aquel comerciante del barrio llevaba bastante tiempo haciendo ese extra. Y lo mismo en mi familia, amigos y demás, ya que siempre fui un tipo bastante discreto en todo y eran muy pocos los que estaban al tanto, por lo que a la mayoría les tomó por sorpresa, sobre todo porque esta vez la publicidad en cuestión era más difícil no verla que verla. Me explico. El cliente era una teletienda y la campaña era masiva. Así que no sé durante cuánto tiempo, pero fueron meses de aparecer esta pieza publicitaria a diario en varios canales de televisión y a toda hora, ¿no? Además, la empresa tenía un local en un centro comercial, el de más nivel en la ciudad, y ahí había pantallas de televisión en circuito cerrado donde se reproducían de forma ininterrumpida toda la jornada las diferentes publicidades sobre sus productos, ¿no? Y durante un tiempo el que yo anunciaba, que era para adelgazar, fue la estrella, por lo que todo el mundo me había visto, hay que decirlo, ¿no? Por eso me preguntaban si el producto era bueno y si de verdad funcionaba. Y los primeros días yo no tenía una respuesta, hay que decirlo, pero después me compré directamente para probarlo ese producto y tengo que decir que sin hacer ningún cambio raro en mi rutina diaria, salvo usar lo que me había tocado promocionar, notaba así una mejora, así que, como siempre, con prudencia, a cada uno que me decía que me había visto en la tele y si debía comprarse el aparato este milagroso, yo le decía que a mí me había dado cierto resultado, pero como siempre las cosas funcionan o no funcionan dependiendo no ya solo del uso que uno haga de ciertos elementos, ¿no? Sino también de la conducta general que tenga respecto al propósito de adelgazar. Y evidentemente lo que muchos no se animaban a preguntarme es lo que había cobrado por aparecer en aquella publicidad, ¿no? La gente en general sabía que estas cosas se pagaban bien, pero en esa mezcla de prudencia y, bueno, cierta envidia, ¿no? Que aunque a veces podría ser incluso sana, fueron muy pocos los que intentaron que les contara cuál había sido el caché por este tipo de trabajo, ¿no? Que por cierto no se cobraban al momento, normalmente era a unos 30 días, creo recordar, o incluso a veces más, 60 días, con lo que en pleno furor de la venta del producto yo aún no había recibido un duro, hay que decirlo. Pasó un tiempo y tengo que decir que no había día que no viniera algún cliente, vecino o amigo, a decirme que no paraba de verme en la tele, ¿no? Que si se compraba el producto, y muchos diciendo, insinuando que seguramente me estaba forrando, porque había algún despistado, se ve, que creía que cuanto más se vendía el producto, más iba a cobrar yo, ¿no? Y al explicar que no era así, bueno, de todas formas asumían que una publicidad tan reiterada en los medios tenía que ser algo muy bien pagado, ¿no? Y la cuestión es que pasaron esos 30 días y no había novedades sobre lo mío, ¿no? Algo que no era preocupante porque ya había cobrado otras publicidades a través de la misma agencia y a veces los tiempos, bueno, no eran los que a todos nos gustaría, ¿no? Me dijeron que estaba un poco atrasado el asunto y como yo tenía mi trabajo y estaba a tope todo el día, la verdad tampoco me quitaba el sueño. Era cuestión de, bueno, esperar unos días más, ¿no? El tema es que esos días más se fueron haciendo demasiados
y comencé a molestarme, ¿no? Cada poco llamaba a la persona a través de la cual había sido contratado y siempre me encontraba con la misma respuesta. La agencia aún no ha cobrado y bueno, y no podemos pagarte. Creo que a nadie le gusta, ¿no? Estar persiguiendo gente para tener lo que le corresponde. Por lo que cada vez la cosa se fue poniendo más áspera, ¿eh? Y a pesar de que en ningún momento perdí la compostura, tengo que decir, mi relación con aquella señora que durante bastante tiempo había sido muy buena, favoreciéndonos a ambos, se había tornado algo desagradable. Y reclamar lo que me correspondía, sinceramente, me ponía de muy mal humor, ¿no? Pero continué haciéndolo. La respuesta siempre era la misma, ¿no? Quien debía pagar, perdón, no había pagado, y como había una cadena de subcontrataciones, en algún eslabón la cosa se había complicado y el último de la fila, que venía a ser yo, seguía con las manos vacías. Mientras tanto, la campaña de publicidad continuaba viento en popa. El producto se vendía como pan caliente y la gente que se me acercaba para felicitarme, preguntarme o decirme lo que fuera respecto a mi aparición en TV y bla, 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 ya me resultaba hasta difícil de sobrellevar. Y es que más allá de la buena onda que quisieran transmitir algunos, me recordaban el problema, ¿no? Y que alguien se estaba portando mal conmigo. Un don nadie, que había hecho un trabajo que evidentemente les interesaba porque de otra forma no me hubieran ido a buscar a mi casa en coche, pero que en cuanto se apagaron las luces pasaron de mí y probablemente también de otras personas, ¿no? Para colmo de males, un día, hablando con un ex compañero de trabajo, me dijo que otra persona que yo conocía bien, pariente de él, se había ido un mes de viaje y que me mandaba muchos saludos y felicitaciones. Y mientras me decía eso yo no entendía nada, ¿no? Pero rápidamente lo aclaró. Me comentó que hablaban por teléfono cada pocos días y este familiar le iba contando los países que iba recorriendo, algunos detalles de los sitios que visitaba y otras cuestiones del momento. Recordemos que hablamos de hace casi 30 años, cuando no existía WhatsApp y poca gente tenía un ordenador en casa con una conexión a internet. Y la felicitación que me había enviado era porque esta persona había estado en Argentina como escala de su viaje y me había visto en la tele. La verdad, no me lo esperaba, pero no era raro, ¿no? Ya que muchas publicidades que aparecían en medios uruguayos se hacían en Argentina y del mismo modo producciones uruguayas tenían ese y otros destinos porque rodar en el Río de la Plata por calidad del producto final, precios y locaciones era un paquete muy conveniente para marcas internacionales. Algo que sigue ocurriendo, porque en los años que llevo en España más de una vez he visto publicidades en las que uno reconoce al momento imágenes de sitios en los que ha crecido y ha vivido muchos años, ¿no? La cuestión es que el viajero se había ido al norte, después de Argentina, o sea, era una escala y se fue al norte, ¿no? Y estando en un hotel en Miami, se le dio por poner un rato la tele, supongo algún canal latino, y ahí estaba yo con mi cara haciendo méritos para acrecentar la cuenta de resultados de la teletienda que nos ocupa. Y después este señor, con su familia, estuvo en Nueva York, en México, en varios lugares, bueno, y más sitios, ¿no? Donde cada vez que ponía la tele, ahí estaba yo teletrabajando y nunca mejor dicho. Y tengo que decir que eso sí, no me lo esperaba, parece que la campaña en la que había participado voluntariamente, está claro, era de nivel mundial y probablemente hasta en los sitios más recónditos del mundo, siendo evidentemente doblado el audio en los casos que correspondiera, mi imagen, junto con otras, estaba recorriendo todo el planeta, ¿no? Y yo, no solo sin saberlo, sino que además seguía con las manos vacías. Así que volví a la carga intentando cobrar lo que me correspondía. Y ya habían pasado varios meses y a pesar de que aquel producto ya no era la estrella del momento, la publicidad se reponía cada tanto y continuaban habiendo muchas ventas. Sin duda, estaban haciendo mucho dinero, eso estaba clarísimo, ¿no?
Y según me habían comentado, si una publicidad está determinado tiempo o se repone luego de unos meses o se vuelve a usar al otro año, etcétera, ¿no? La remuneración siempre es más alta que por una campaña corta y puntual, ¿no? Pero como sabemos, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Y allí estaba yo reclamando y reclamando, pero seguía sin ver un duro. Y para no extender esto más de la cuenta, apreciado oyente, te diré que jamás pude cobrar absolutamente nada por mi trabajo en aquella pieza publicitaria. Y lo intenté, mucho tiempo. Incluso a través de otras personas que estaban en el mundillo y que tenían muy buenos contactos, pero el resultado siempre fue el mismo. No conseguí cobrar. El tema es que no me compensaba tampoco meterme con denuncias, abogados y todos esos asuntos, ¿no? Porque sabía que me iba a llevar tiempo, tener que cerrar mi negocio para poder acudir seguramente a policías, instancias judiciales y además terminaría pagando más de lo que iba a cobrar, ¿no? Porque como dije, no era un protagónico, era un buen dinerito, pero tampoco era una maravilla, ¿no? Y seguramente ese era también el motivo de que jugaran conmigo y probablemente con otras personas, porque al menos en mi caso solo tenía un contrato verbal. Y a pesar de que las imágenes con mi participación eran incuestionables, demostrar lo necesario implicaba ir uniendo eslabones de una larga cadena que hasta llegar al responsable y algún día poder conseguir lo mío iba a ser bastante tiempo y esfuerzo, ¿no? Así que tiré del hilo de buenas maneras como pude e incluso entré un poco en ese terreno en el que la gente de bien accede a resolver las cuestiones cuando en el fondo hay voluntad de hacerlo. Pero no conseguí el resultado esperado. Y por aquellos tiempos, a nivel familiar comenzó un problema personal de esos que te absorbe las 24 horas del día, que además duró años, lamentablemente, y era bastante más grave, urgente y complicado como para perder energías persiguiendo un imposible o casi, ¿no? Ese extra no me iba a cambiar la vida, así que teniendo cosas más importantes, llegó un momento en que lo di por perdido, ¿no? Y allí terminó mi periplo por el mundo de la publicidad. Pero, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Probablemente alguno diga dejar las cosas por escrito, no fiarse de nadie, bueno, etcétera, ¿no? Pero hay algo más de fondo, y es lo que comentaba al principio, lo de las ganadas y las perdidas. En este caso para mí fue una derrota, no hay duda, ¿no? Me sentí usado y tantas otras cosas que ya no tiene sentido mencionar, pero a pesar de que a mi círculo íntimo se lo comenté cuando me lo preguntaban, para el común de la gente era el vecino exitoso, ¿no? Que me estaba forrando haciendo publicidad en la televisión. Porque por más que les dijeras que no era así, la mayoría de la gente no ve lo que es, ve lo que quiere ver. Así que puedes ir caminando, por ejemplo, de traje por la ciudad, estando 2 años en paro y sin un duro para comer, pero habrá siempre quien te mire y te maldiga por empresario explotador, sin darse cuenta de que vienes de una entrevista por un salario que no llega ni a 1000 euristas. Y esto no es de ahora, porque hace más de 40 años el padre de un amigo me decía, riéndose, que lo habían tratado de doctor una madrugada cuando había ido a un hospital. Es que había recorrido los pasillos casi desiertos y al cruzarse con gente del personal, que había poca a esa hora, lo saludaba como a un superior, ¿no? Era evidente, un superior. Y a nadie se le había pasado por la cabeza que aquel señor impecablemente vestido, como el más prestigioso cirujano, no iba a atender ninguna urgencia a ningún paciente. Estaba ahí para hacer una gestión, que bueno, ni recuerdo, me la contó, pero la verdad no me acuerdo, y que luego lo que pretendía era simplemente llegar a tiempo a su jornada laboral, que quedaba muy lejos de ahí, y que comenzaba a las 5 de la mañana y era en su propia fábrica de productos porcinos. Así que
Ya sabes, desde el principio de los tiempos el mundo ha conspirado para que el arte del engaño sea muy fácil de aprender y llevar a cabo. Pero de ti depende ejercerlo, tirar de máscara o ser honesto contigo mismo. Puede que en algunas ocasiones, incluso por vergüenza, uno tenga que ponerse el disfraz, ese que te saca del paso y te pone a salvo, ¿no? Pero lo importante es no perder el rumbo y en todo momento saber de dónde vienes y a dónde vas. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.